Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bienvenidos una vez más, apreciables amigos y hermanos. Gracias por brindarnos de su tiempo para poder sentarnos un buen rato y estudiar esta última carta ya de Jesucristo a sus congregaciones de Asia Menor, que se convierte en un solo sermón para su iglesia de hoy en día y de todos los tiempos, donde simple y sencillamente ha marcado las cosas bondadosas y agradables que ha disfrutado de sus congregaciones, pero también el lado malo, el lado que tuvo que señalar, que tiene que sentenciar, y que simplemente vuelve a abrir los brazos de misericordia para que su iglesia simplemente se alinee y haga lo que es su santísima voluntad. Obviamente hemos sido sorprendidos con cada una de estas maravillosas cartas, y hoy toca la última carta, que es la iglesia de la Odisea, que de antemano significa juicio de las naciones o juicio a las naciones, y esto lo veremos más representado en el periodo que le corresponde representar en la historia de 1900 hasta nuestros días como la última carta escrita o dirigida de Jesús a esta congregación. Es muy importante notar, hermanos y amigos, que en esta carta Jesucristo presenta ya una situación devastadora. Es una actitud, es una estación tan peligrosa que Jesucristo le hace ver la realidad del engaño en la cual ella no se quiere dar cuenta. La iglesia de la Odisea, estaremos viendo algunos aspectos de la ciudad. Permítame irlo distribuyendo dentro de los versículos que estaremos hablando y ver por qué razón Jesús escoge también a la iglesia de la Odisea, de la ciudad de la Odisea, para podernos dar esta gran lección. Y en el primer versículo, ya que esta iglesia comprende, como lo acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22, en el versículo 14 Jesucristo hace la magna presentación. Rápidamente lo decimos, recuerde que estamos en Apocalipsis a cuadro grande. Jesucristo lo dirige nuevamente al pastor y se presenta como el Amén. El Amén es la afirmación, es una afirmación, pero en él, atribuírselo a él es una afirmación absoluta. Jesús, todo lo que dice, así es, tal como él lo dijo. Por otro lado dice: soy testigo fiel y verdadero. Ya lo habíamos mencionado,
aquel que descendió del cielo y nos dijo lo que había en el cielo, aquel que subió al cielo y dijo lo que es el hombre en la tierra. Él es testigo fiel donde quiera que se encuentre y verdadero. Todo lo que él dice es un absoluto, es un absoluto de Jesús no tiene verdad. Jesucristo es esencia de verdad. Esto es muy diferente. Y entonces Jesucristo nos lo da como la presentación de su persona. Pero es muy importante notar que enseguida del mismo versículo 14 Jesucristo habla de el principio de la creación. Él es el principio de la creación. Aquí tenemos un dato muy interesante, amada iglesia, y es que sectas como los mormones y testigos de Jehová y otras corrientes que han intentado desvirtuar las esencias de la Sagrada Escritura toman este versículo como pretexto para decir que Jesucristo es un ser creado y fue el primero que Dios creó. Realmente no se refiere a eso. La Escritura es muy clara y Jesucristo está hablando de que Él encabeza la creación de Dios. Por Él se hicieron las cosas. Él encabezaba todos los movimientos creativos de Dios. Creo que el mismo escritor de Apocalipsis, Juan, cuando escribió su evangelio en el capítulo 1, versículo 3, nos lo dice muy claro. Porque todas las cosas por Él fueron creadas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es tan simple como eso. Juan me presenta a Jesús como el creador de todas las cosas. Ahora, estos elementos que Jesús presenta, la afirmación absoluta, el testigo fiel y verdadero, verdad absoluta, y soy el que inicia todo y crea todo nuevo, se lo está diciendo a una iglesia que de plano tienes que volver a reiniciarte. La tibieza le causa náuseas a Jesucristo. Por ahí alguien dijo que las 7 cartas, algunas iglesias le causaron alegría y gozo a Jesús, otros le causaron llanto, otra le causó mucha molestia, pero esta iglesia lo enfermó, terrorífico. El versículo 15 y 16, Jesucristo directamente le dice: ya te supervisé, he checado tus obras, yo estoy sobre tus obras, he mandado al Espíritu de Dios para que supervise tus operaciones, yo conozco tus obras, ya te analicé. Caray contigo, eres tibia, no eres ni fría ni caliente. Ojalá, el mismo Jesús lo dice, ojalá fueras fría para volver a restaurarte, sacudirte, volverte a ubicar, volverte a impresionar. Pero ni eres fría ni eres caliente, no te quedaste en el estado en el que yo te inicié cuando llegaste y te redimí y te emocionaba mi nombre. Te quedaste en un estado tibio y esto me crea náuseas. La figura es muy increíble, hermanos, porque obviamente en la ciudad de la Odisea había otro lugar que se llamaba Hierápolis, de donde se acarraba el agua hacia la Odisea. Aunque había aguas termales que eran medicinales, había aguas frescas, la tubería se manejaba por fuera de la ciudad y llegaba, por más fría que iniciara desde las fuentes, llegaba a la ciudad tibia. La gente de la Odisea no bebía esa agua porque automáticamente la devolvía, la vomitaba, porque el agua tibia le producía eso. Entonces no servía para consumo humano. Y Jesús dice: tú ya entiendes lo que te estoy diciendo, eres como tu propia agua. Tus obras, tu forma de ver mi reino y en el estado en el que te encuentras me causas náuseas. Es increíble. Ahora, la palabra tibieza es muy fuerte porque Jesucristo se está refiriendo a la actitud interna de la congregación. Pero antes que ello tendríamos que conectar. Versículo 15 y 16 se enfoca en dejarles bien marcados que la condición de la iglesia es tibia y Él lo va a desechar. Te conviertes en mi desecho, está diciendo Jesús. En el versículo 17, nuestro Señor le marca el problema en el estado en el que se encuentra. En primer lugar, Jesucristo presenta que ella misma se dice: yo no necesito de nadie, yo soy rica y yo no necesito de nada.
Este es un pecado de autosuficiencia. Jesucristo le marca en el versículo 17, tú te crees autosuficiente, crees que todo lo puedes, crees que todo lo tienes controlado. Y el problema era que la iglesia volteaba hacia lo que había logrado y podía decir, yo tengo dinero. Otro dato más de la ciudad de la Odisea, una ciudad muy adinerada, una ciudad muy exitosa, porque dentro de sus éxitos de negocios tenían lo que era el mercado y la creación de la lana negra. Producían telas negras finas, así que mucha tela. Ellos eran famosos en las telas de lana negra, pero esto hacía que generara mucho dinero. Otro de los sectores industriales era la medicina. De antemano, dentro de lo que los hizo populares fue haber creado un, dijéramos, medicamento a través del aceite de colirio que ayudaba en las enfermedades de la época en la vista. Y ellos habían provocado que la gente, otra ciudad que no tenía en ese tiempo la persecución, y los cristianos de la época se relacionaban con los negocios y se hicieron ricos. Entonces la iglesia adquirió edificio, dinero. Podían decir, no necesitamos de nada porque simple y sencillamente tenemos posesiones. No necesitamos pedirle a nadie nada. Y esa autosuficiencia, amados hermanos, hicieron que la iglesia cayera del lugar donde debería de estar como representante de Cristo aquí en la tierra. Era una iglesia que lamentablemente terminó presumiendo su forma de organizarse, sus jerarquías. Y esto creyó que era lo que le daba finalmente grandeza. Lo peor de todo es llegar a creer que su conocimiento era absoluto. Ellos llegaron a creer que era suficiente. No necesitamos nada de nadie. Tenemos dinero, edificios, organización, jerarquías, educación. Así que, wow, somos lo máximo y somos dependientes de nosotros mismos. En este caso, Jesucristo les presenta su problema, su pecado, que ya era un estado de pecado, la autosuficiencia. Entonces, Jesucristo los presenta en una figura de tibios. ¿Por qué tibios en esa posición? Versículo 17, en el versículo 17, la segunda parte les da una lista terrorífica de cómo Jesucristo las ve. Tú te ves así, pero ahora déjame decirte, bajo la supervisión de Yo Conozco Tus Obras, qué fue lo que finalmente vi en ti. Y lo único que veo en ti como iglesia, como organización eclesiástica, es que eres un desventurado. Es muy fuerte las palabras que Jesús utiliza para su iglesia. Eres un desventurado, no sabes ni por dónde andas, eres un miserable. Para mí tú vives en la miseria, aunque tú digas tener mucha organización, mucho dinero, mucha jerarquía, mucha educación. Yo te veo como alguien en la miseria. ¿Por qué Jesucristo utiliza estas palabras? Es muy simple, hermanos míos. Jesús, como dueño de todas las cosas, Él nos puede quitar absolutamente todo de la noche a la mañana o de un momento a otro. Él lo puede hacer. Jesucristo dice, por favor, yo te puedo dejar en la calle. Así que yo desde ahorita, viendo tu autosuficiencia que te hace una iglesia mediocre en el reino de los cielos y te considero en una tibieza que me causa náuseas, déjame te digo que eres una miseria. Eres como que si vivieras en la miseria. Eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre. Estás tan enfocado en la imagen que le das a la gente que se te olvidó que tus principios espirituales los tienes en la lona. Por eso eres pobre, eres ciego. Es increíble. Y todavía Jesucristo lo cierra con un sello. Le dice, y para mí tú estás desnudo. Puedes presumir que estás en la ciudad de las telas. Tú para mí estás desnudo. Puedes presumirme que estás en la ciudad de la mejor tecnología de la medicamentos para los ojos. Pues para mí tú estás ciego. Ni siquiera sabes lo que ves. No sabes para dónde vas. Hermanos, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Eso es como Jesucristo veía a la congregación. Esta es la gravedad de la carta.
Jesucristo entonces en el versículo 18 le dice, como siempre, como dueño de la iglesia, su bendita y grandiosa misericordia, vamos, levántate, tienes que venir a retomar lo que compone la iglesia de Jesucristo que me representa en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el dueño. Y entonces Jesucristo de manera maravillosa le dice, ven a comprar oro refinado de mis manos, o sea, el verdadero oro. ¿Qué es lo que hace grande a una iglesia? ¿Sus templos? No. ¿Su educación, sus seminarios, sus jerarquías, sus organizaciones? No, hermanos. Lo que hace grande a la iglesia, al cristiano, es su fe. Pero es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Pero también dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, hasta las montañas las puedo mover. Y al que cree, todo le es posible. La grandeza y la riqueza de un cristiano y de una iglesia está marcada por su fe en Jesucristo. Y Jesús le habla del tesoro más puro, afinado, refinado, el oro más limpio. Es la fe que mueve montañas. Iglesia, tienes que volver a creer en mí. No debes estar descansando ni en tu dinero, posesiones o lo que tú hayas logrado a través de los años. Eso no te hace grande. Lo que te hace grande delante del trono es que siempre creas en todo momento en dependencia de la grandeza de tu Dios. Por otro lado, le está diciendo, ven y compra de mí ropa blanca, vestiduras blancas. Está volviendo a la justificación. El vestido blanco representa justificado. Y Jesucristo le está diciendo, tienes que volverte a lavar en la sangre del Cordero. Tienes que ser limpio de tus pecados. No puedes estar viviendo de esa manera, creyendo que todo lo puedes. Pues es un pecado muy serio para mí que me tienes con náuseas. Así que ven a vestirte, ya cubre tu desnudez. La gente ya se da cuenta. Tú puedes predicar lo que quieras y presumir lo que quieras, pero la gente verdaderamente ve tu desnudez, ve tu deshonestidad, ve tus mentiras, ve tu pobreza, ve realmente tus intenciones. Acuérdense que cuando Jesús dice que Él conoce nuestras obras, amados míos, Él nos vio, nos miró desde todos los ángulos y le está diciendo, ya. La gente claramente ve, tú mismo te engañas, la gente ve tu desnudez, así que ven y vuélvete a justificar, ven y límpiate. La grandeza de la limpieza en el reino de los cielos y aquí en la tierra, hermanos, es de adentro para afuera. Yo no puedo estar presumiendo que estoy libre, limpio de pecado o por mis obras. Primero tengo que ser limpio por dentro para poder manifestar obras limpias. Es la vestidura blanca. Dice Jesús, ven a vestirte, por favor. Y la última es, ven y unge tus ojos con colirio. Tengo que sanar tu forma de ver las cosas. El colirio aquí viene representando, tienes que volver a dejar que el Santo Espíritu que puse como organizador de la iglesia te dirija, te guíe. Tienes que ser una iglesia guiada. No por tus criterios, no tienes que estar pensando que tú eres la que sabe cómo se manejan las cosas. Tienes que aprender a ver el mundo, la vida con los ojos de Dios. Así que tú estás ciego, necesitas el colirio de mi espíritu para que nuevamente mi espíritu te pueda hacer ver qué es lo que quiero de ti, cómo te tienes que mover, obviamente, en este mundo. Ahora, en el asunto de la aplicación de la tibieza, versículos 17 y 18, donde lleva a la lona a esta congregación que se cree autosuficiente, Jesucristo le aclara que la tibieza, amados míos, representa muchas actitudes. No es una actitud. Sentirse suficiente, autosuficiente, lleva a la gente a creer cosas que no son. Y esto las hace que se holguen para conocer la verdad de Jesucristo. Por ejemplo, el nivel de conocimiento. La gente actualmente cree que todo lo sabe. Creemos que porque tenemos seminarios y grandes sistemas educativos, ya esto nos da el éxito del Evangelio de Jesucristo. No debemos olvidar que es Cristo el que salva a las personas. Gracias a Dios por los grandes maestros. La iglesia de Jesucristo siempre va a ocupar grandes personajes en la teología, en grandes hermeneutas,
grandes exégetas que nos enseñen las verdades y las profundidades de las Sagradas Escrituras. Siempre lo vamos a ocupar de antemano. Hay sectores de la iglesia que el Señor los llama a hacer eso, grandes maestros. Pero cuidado cuando creemos que porque tenemos mucho conocimiento ya tenemos el éxito. Es muy interesante equilibrar estos asuntos. No podemos creer que porque sabemos algunas cosas ya lo sabemos todos. Hermanos, aún sabiendo muchos libros, todos dependemos de la grandeza de Dios, de su poder, de su amor, y debemos de acrecentar nuestra fe. Bien, en el caso de la autosuficiencia, o sea, creemos que tener dinero es lo que nos asegura todo. ¿Dónde quedan los milagros del Señor? El caso es que en la tibieza comienza a despertarse una actitud terrorífica en la congregación porque hay autosuficiencia, y es la indiferencia. ¿Cuánta gente es indiferente? Así pasa algo nuevo, así la iglesia crece, así las almas se convierten, si alcanzamos a más gente, si estamos cumpliendo con nuestras actitudes de compasión, de evangelismo, de amor, de alcanzar al mundo. Hay una indiferencia. El religioso autosuficiente es que lo hagan los demás. Yo, mientras tenga mi contacto con Dios. Por otro lado, la negligencia. La persona tibia no solamente es indiferente, es negligente para hacer las cosas. De la negligencia viene la pereza. ¿Cuánta gente que está acostumbrada a que otros lo hagan? Como quiera, otros lo hacen. Y si no se hace, no pasa absolutamente nada. Peor aún, todos estos elementos los llevan a convertirse en personas incrédulas, sí, en la iglesia. Y lo digo como pastor, y pastores, ustedes me lo entienden. Tenemos sectores en la iglesia, a veces algún sector que representa al indiferente, al negligente, al perezoso, pero también incrédulo. Hermanos, ¿qué somos como cristianos cuando dejamos de creer en Jesucristo? Y en este caso, hablando del contexto nuestro, podemos ver que con esta pandemia mucha gente prefirió tenerle más miedo a la pandemia que a la supervisión, a la dependencia y al descanso en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo cuál es la responsabilidad de cuidarnos, pero hay gente que quedó tan aterrada que le dio más miedo las amenazas que el bendito Señor que nos protege, como el Salmo 91, la sombra del Omnipotente en aquellos que creemos en Él. Dentro de la incredulidad, puede ser que haya congregaciones que como quiera en estos estados hacen cosas por cumplir, porque se tienen que hacer o hacerlas a la fuerza, y esto lamentablemente nos lleva a causar molestias en el corazón de Dios. Es una iglesia, hermanos, o personas que trabajan bajo la justicia propia. ¿Creen que tienen la razón? Todo lo manejan bajo sus sentimientos, bajo sus criterios. Entonces, podemos tener el sector académico nivel alto, grandes teólogos, grandes hermeneutas, grandes exégetas, pero por otro lado tenemos aquellos que creen que no se necesita nada porque todo se maneja bajo su criterio y su sentimentalismo, la ignorancia de las Sagradas Escrituras y de profundizar en ellas, mientras que este sector a veces puede creer que eso lo es todo. Este sector cree que no se necesita de nada. Esas cosas crean o pueden caer en una iglesia en su tibieza, es autosuficiencia, y para Jesucristo están simplemente tibios. Actualmente las iglesias, y lo vamos a ver en lo que representa el periodo de la Odisea, precisamente la tibieza es la que está destruyendo la iglesia de Jesucristo en esta época. Ahora bien, del versículo 19 brincamos al versículo 20, versículo muy interesante, que no deja de ser hasta cierto punto aterrador. Déjeme le digo porque, aunque es un versículo que usamos mucho para aclararle al inconverso, al no creyente, que venga a Cristo y le permita aceptar la invitación de Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Póngale mucha atención al versículo porque está marcado por tiempos. De antemano, algunas versiones bíblicas estoy en desacuerdo absoluto, que al final simplemente dice y cenaremos juntos. Me están cortando un tiempo muy valioso en la interpretación del versículo.
En cada tiempo, el punto que más nos debe llamar la atención es primero en dónde está Jesucristo. Para el inconverso y para el pecador, obviamente vives así porque Cristo está fuera de tu vida. Pero en el caso de la Odisea, Jesucristo le está diciendo a la congregación que le causa náuseas que tal es el estado de ella y tan autosuficiente que Jesucristo ya está fuera. Está en el radio quizá del templo, pero Él se encuentra afuera, hermanos míos. Yo estoy a la puerta, me tienes afuera. Y entonces Jesús hace algo increíble. Del mensaje plural a la iglesia, nuevamente vuelve al singular. Sí, lo voy a decir de esta manera, permítame parafrasearlo de esta manera. Si de la congregación tibia que se cree mucho, que se cree autosuficiente, que cree que todo lo puede, y se van a quedar así, sale alguno que entiende cuál es mi severa molestia y se quiere restaurar, bien, me tienen afuera, vuélveme a dejar entrar y entonces vuélveme a dejar tomar de ti para que tú vuelvas a tomar de mí. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ya es individual, me voy a meter. Vamos a cenar. Primer tiempo, tú me invitas a cenar a mí. Yo tengo que ver qué es lo que me vas a poner en la mesa. Y en base a lo que tú me ofrezcas de tu vida, de los manjares de tu vida, es que yo te voy a ofrecer de los manjares del cielo. Entonces, no es tan simple decir, y entraré y cenaré con él y él conmigo. Es primera invitación, tú me dices qué me vas a ofrecer. Y en base a eso, yo te digo qué te voy a ofrecer. Y lamentablemente, algunos le ofrecen un cerealito o galletitas con leche, en vez de poner todo el manjar de su vida, todo lo que la persona es. Eso es una verdadera conversión. Señor Santo, todo lo mío es tuyo. Aquí estoy, Padre. Te necesito, Jesús. Y toma todo lo que tú quieras de mi vida, de antemano la entera santificación. Es cuando llegamos a la crisis y la necesidad de entregarle todas las áreas a Jesucristo. Cristo dice, me voy a meter si me vuelves a invitar. Y vamos a volver desde el principio. ¿Qué me ofrece, Señor? Te ofrezco todos los manjares de mi vida. Jesús dice, bien, ahora yo te invito a ti, yo te ofrezco todos los manjares del cielo. Amado, le suplico, esa es una de las razones simples para explicar, porque tanta gente en las congregaciones no obtiene nada o casi nada de Dios. Deberíamos de voltear a ver qué es lo que le hemos ofrecido o qué es lo que le estamos ofreciendo. La iglesia de la Odisea ya no ofrecía nada porque era tan autosuficiente que creía que ellos todo lo podían y que podían controlar todo lo que estaba en sus manos. En este caso, usted y yo necesitamos aprender a saber qué es lo que obtenemos de Dios y qué no. Depende mucho de qué le hemos ofrecido en la mesa cuando le invitamos a cenar. Por otro lado, tiene un significado muy fuerte el hecho de que Jesucristo no hablara del desayuno o de la comida. La cena es el último alimento del día. Pareciera que Jesús le está diciendo, es la última oportunidad que te doy de volver a convivir como lo hicimos en un principio. Pero el versículo 20 me aterra saber que una congregación, por su actitud, por su necedad, por su tibieza y por su autosuficiencia, terminen teniendo a Jesucristo en la puerta, afuera. Si usted no conoce de Jesucristo, no se preocupe, o más bien, preocúpese de saber que Cristo ya le está tocando la puerta y le está invitando a que usted le abra para que se meta y transforme toda su existencia. Hermanos, hasta este punto podemos ver que la indiferencia, la negligencia, la pereza, la incredulidad, amados míos, destruyen una congregación. Versículo 20, Jesucristo les hace ver que todo puede volver a la normalidad espiritual, pero tenemos que empezar otra vez de manera individual a entregarnos cada uno a su presencia e invitarle a que tome o que retome lo que ya debería ser de Él. Todos nosotros deberíamos ser de Él. Ahora bien, dentro de todo este cuadro rápido del versículo 14 al 20, tenemos el cuadro donde Jesús simplemente confronta a la iglesia de antemano. Cuando Jesucristo le dice, yo reprendo
La palabra yo reprendo es una expresión muy linda y muy fuerte, porque está diciendo: yo te descubro y te enjuicio y te digo qué castigo mereces. Así que ya estás detectada, iglesia, y lamentablemente ya no me produces meramente una molestia, mucho menos me vas a producir una alegría. Me produce náusea tu forma de vivir, tu forma de hacer, tu forma de creer que todo está bien. Y te estás viendo cómo te desmoronas, cómo te estás desgajando y sigues creyendo y ufanándote de que todo lo tienes bajo el control. Me necesitas. Por eso Jesús le dice: ven y compra, ven y obtén de mí otra vez. No es un asunto de autosuficiencia. Ahora bien, versículo 21, Jesucristo vuelve a la iglesia al punto cero. ¿Sabes una cosa? La promesa que te voy a dar al que salga de esa tibieza es lo que prometí desde un principio. La iglesia de Jesucristo, cuando sea arrebatada, estará ante el trono de Dios. Obviamente recuerde que la palabra trono no se refiere meramente al sillón donde se sienta nuestro Rey de Reyes. El trono es una zona, es un área. Por eso vamos a ver en el capítulo 4 cuando Juan se le presentan los 24 ancianos en sus 24 tronos, están sentados frente al trono o en el área del trono de Jesús. Aquí Jesucristo dice que al que venciere de haber salido de esta iglesia tibia, si vences, nos vamos a la promesa primaria: vas a ser de la iglesia arrebatada, que será recompensada en sentarte frente o en el área del trono de Dios. Ya no vas a estar atrás, vas a estar en el área del trono de Dios. Es la promesa básica que está puesta desde el principio para la iglesia fiel. O sea, que de la Odisea puede salir personas que se restauren a un nivel máximo, que van a ser también premiados por Jesucristo, como si no hubiesen pasado ese bache de la tibieza. Es muy importante ver que en la iglesia de Filadelfia le dijo que te vas a sentar conmigo en el trono para juzgar. Está hablando del milenio, un premio en el milenio. Él va a tener gobernadores, él va a poner a gente santa a gobernar la tierra junto con él. Pero aquí está diciendo el premio final: los que van a estar, la iglesia de Jesús, que va a estar en el área del trono de Dios por la eternidad de los siglos santos. Es majestuoso. El último versículo 22, al que tiene oído para oír, oiga la exhortación de cierre al sermón de las 7 congregaciones. Jesucristo prácticamente me está diciendo: he hablado, y ya tenemos que ver dónde nos vamos a ubicar, desde la iglesia que perdió su primer amor o la iglesia que terminó sintiéndose autosuficiente y se convirtió en la tibia, aquella que terminó enfermando el vientre de Dios. Y simplemente Jesucristo le dijo: sabes una cosa, sigues así, yo te voy a vomitar de mi boca. Una expresión terrorífica de los labios de nuestro precioso Jesucristo. Terminamos con 2 cosas. Número 1, periodo de la iglesia de la Odisea. Ellos representan, amados míos, de 1900 a nuestros días. Recuerde que teníamos el periodo de 1517 que inicia la reforma hasta 1750, que se ajustaron todo esto en el rompimiento con la iglesia papal del Vaticano. Después de 1750 a 1900 tenemos los avivamientos, las conquistas, las misiones, empieza a extenderse el reino de los cielos, comienza a agarrar una fuerza maravillosa y nadie los pudo frenar. Pero en la era, ya terminando el siglo XIX, cuando comienzan a nacer ya movimientos sectaristas, etc., al llegar a 1900 llega una frialdad, se perdió la grandeza y el calor del Espíritu Santo, porque ya ahora la iglesia comenzó a caer en ciertos estados muy peligrosos que la iban a marcar de 1900 hasta nuestros días como una iglesia o generaciones de iglesias tibias. ¿Por qué? Porque el nacimiento de muchas organizaciones eclesiásticas que terminaron a través de los años, en esta era, de 1900 hasta ahorita, terminaron siendo autosuficientes. Otras cayeron
en la indiferencia, en la negligencia, en la pereza, en la incredulidad. Y esta ha sido la historia de la iglesia. Caso de 1900, es triste leer, por ejemplo, el caso de la historia de Charles Parham, que abre el pentecostalismo en 1900, allá en Topeka, cuando se tiene aquel llamado avivamiento de hablar en lenguas. Pero después él tiene un discípulo muy interesante llamado William Seymour. En 1906 abre una congregación en la calle Azusa, el avivamiento de la calle Azusa. Y el problema aquí es que Simon empezó a predicar sobre la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él decía que la lluvia temprana era el bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 2 de los Hechos, que era un bautismo exclusivo para los judíos. Eso no nos lo dice la Sagrada Escritura. No era exclusivo para los judíos. Recuerde que para el capítulo 10, Pedro es enviado a Cornelio y es evangelizado el pueblo gentil, y el Espíritu Santo se derrama al pueblo gentil también. Pero él le llamaba la lluvia temprana. La lluvia tardía, él decía que era un movimiento que venía de Dios, que era precisamente el bautismo de los gentiles, y que esto se iba a manifestar de maneras extraordinarias. Y de ahí se vino un movimiento de hablar en lenguas, en sonidos ilegibles. Se comenzó a desvirtuar la verdadera interpretación del don de lenguas, y ahora él lo marca en 1906 como la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia no nos lo dice así. ¿Por qué razón? Dentro de que muchas personas pueden tener el don de lenguas, que es la glosolalia, o lo que es hablar en lenguas de otras naciones para que el reino de los cielos nada lo detenga, ni siquiera el lenguaje. Y a la vez, obviamente, ese lenguaje de hablar con Dios, que le llaman como lenguaje angelical, él lo tornó como la única evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Gravísimo error. Pero esto fue acompañado con las famosas manifestaciones. Entonces, la iglesia comenzó a caer en un estado muy grave, en que llegó a creer que si no había una cierta manifestación del momento, Dios no se había presentado. Dios no estaba en esta presencia. Y de aquí, lamentablemente, este llamado movimiento de William Seymour, que incluso el mismo Charles Parham estuvo en contra de él. Seymour comenzó a decir que venía este avivamiento de la lluvia tardía, y atrajo a miles y miles de personas por tan solo 3 años en los que él estuvo prácticamente a lo que él llamó avivamiento. ¿Qué fue lo que produjo? Lamentablemente un sabor muy amargo ante la sociedad sobre lo que era la iglesia evangélica. De aquí comenzaron las manifestaciones, porque la gente solamente venía a escuchar gente hablando en idiomas o en lenguajes desconocidos, a gritos, en tonos de alaridos, desmayos. Comenzaron las convulsiones, gente convulsionando, gente desmayándose, gente revolcándose en los templos, a gente cantando todos en distintos lenguajes, en distintos tonos, en distintas melodías. Y lamentablemente los periódicos de la época destruían o despedazaban la imagen de la iglesia evangélica a través del supuesto llamado lluvia tardía, avivamiento de William Seymour, 1906, porque de antemano aún el periódico El Tani, algunos periódicos famosos de la época ya declaraban a la iglesia como una secta que producían sonidos de animales que parecían locos, que asustaban a la gente cuando hacían sus cultos en la avenida Azusa. La gente de los alrededores se asustaba porque oían alaridos, gritos y cosas terroríficas, que lamentablemente esto llevó a la iglesia a un estado tan terrible que la sociedad la comenzó a rechazar. Esto todavía peor aún, hermanos míos, comenzó a inclinar a la gente a creer más en manifestaciones misteriosas, y que llegaban de otros lados que no eran realmente del reino de los cielos. Nos podemos imaginar cuánto juego de demonios cuando no hay una doctrina básica, cuando el sector de la educación alta, los grandes teólogos, hermeneutas, exégetas, nos pudiesen ampliar cuáles eran las bases doctrinales para la iglesia seguir. Y el sector que dijo, a mí déjame con mis sentimientos. Y entonces ellos terminaron creando su justicia propia.
es creer en nuestros criterios. Hermanos, no es que tengamos malos criterios o que etiquetemos de cero sus criterios, pero su criterio y mi criterio no lo es todo, amados míos. La Sagrada Escritura es la que enriquece lo que Dios quiere para nosotros. Y teníamos a la iglesia entonces desbastada en imagen. Ahora la gente creía en lo que sentías. Si tú sientes, entonces Dios vino, Dios te llegó, Dios te llenó. Y la gente no había transformación de vida, pero había muchísimas manifestaciones muy misteriosas y terroríficas en los servicios de culto. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Gentes en muchos movimientos que simplemente están buscando evidencias, están buscando manifestaciones, están queriendo que Dios les dé respuestas rápidas a sus problemas, a sus crisis, porque necesitan sentir que Dios ya me escuchó y voy a hacer las cosas que Dios me dijo porque ya me lo manifestó a través de una caída, de una desnucada, de una convulsionada, aunque toda la gente pueda quedar aterrada. El mismo apóstol Pablo a los Corintios se los dijo: ¿acaso Dios no es un Dios de orden? Obviamente Pablo dijo de la iglesia de Jesucristo que todo debe hacerse decentemente y en orden, pero en este llamado a avivamiento dice, vino un corte en la que mucho movimiento actual lamentablemente no está pensando, hay mucha información sobre eso, no está pensando en cuál es la doctrina santa y verdadera. Hoy más estacionados en el misticismo, ya no es en la danza linda del gozo, de la alegría, del Espíritu de Dios, en las victorias del cristiano. Ahora se han adaptado incluso bailes musulmanes, bailes que no tienen nada que ver, bailes del Islam metidas dentro de las congregaciones, y todas estas locuras han causado náuseas en el Espíritu de Dios. Dice la historia que Tomás Aquino, gran escritor, visitó una vez el Vaticano. El Papa en turno lo paseó por todas las áreas de la riqueza, mostrando cuántas cosas han obtenido a través de los años. Y lamentablemente el Papa, para perjuicio de él, le dice a Tomás Aquino: ¿recuerdas que en la Escritura el apóstol Pedro dijo algo muy interesante? Lo llevó a aquella referencia del libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa, a la puerta de la Hermosa, y estaba ahí un paralítico, y hablaron con él y lo sanaron en el nombre de Jesús. Y entonces el Papa le dice a Tomás Aquino: bueno, como verás en todas las riquezas, como verás, la iglesia jamás volverá a decir porque no tengo oro ni plata. Tomás Aquino guardó silencio, volteó y le dijo: es cierto, señoría, pero la iglesia de hoy en día tampoco puede decir, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Hermanos y amigos, pastores, esta es la última carta, y el mensaje de Jesucristo es a la autosuficiencia. Esto me lleva a una mediocridad tal que termino convirtiéndome en una iglesia indiferente, negligente, perezosa, incrédula, y seguir creyendo que todo lo tenemos bajo control. Y Jesucristo le llamó la iglesia del desecho, o te vomitaré de mi boca. Amados míos, necesitamos reaccionar ante estos cuadros de las 7 iglesias. Cristo nos da un solo sermón y no queremos ser desecho de Dios. Es hora de ubicarnos. El Papa creyó que su grandeza era su riqueza, y aquí no lo ubicó y le dijo: no tienes fuerza espiritual. Entonces por eso Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: eres una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Aunque a la imagen de la gente tú digas otras cosas. Les invito y les suplico que ahora que ya están los ambientes acomodándose para retornar a los cultos dominicales, les invito a que tengamos un servicio de culto donde podamos sentarnos con la congregación, podamos platicar, podamos meditar, podamos hacer un chequeo detallado, analítico, de verdaderamente qué pasos estamos siguiendo como iglesia de Jesús, y si nos hemos convertido en autosuficientes. Amados míos, es hora de que toda la congregación y los pastores doblemos las rodillas
pidamos perdón, compremos del oro fino de la fe, nos vistamos nuevamente con las vestiduras de la justificación por la fe y nos untemos colirio para poder ser guiados por el Espíritu de Dios y una vez más brillar como la verdadera iglesia de Jesucristo a la que hemos sido llamados. Hermanos, amigos y hermanos, amados, esta es la iglesia de la Odisea, una iglesia que pues lamentablemente históricamente no se arrepintió, desapareció y después nos marcó en la época de 1900 hasta nuestros días. Ya no hay más tiempo. Hoy simplemente representamos la iglesia tibia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios los bendiga. Iglesia Génesis.